espero se hayan divertido un poquito mirando sus caracteres dominantes y caracteres recesivos. Acá les traigo más caracteres dominantes y recesivos para que le echen una miradita. Tal vez ustedes se preguntarán por qué somos tan bajitos todos nosotros y resulta que miren, acá tenemos estatura baja, es un carácter dominante. Es decir, que si nuestro papá sea súper alto y nuestra mamá sea chiquitica, si es un carácter dominante, pues probablemente seremos bajitos todos nosotros. Si se dan cuenta, otros caracteres, por ejemplo, están como los grupos sanguíneos, el grupo RH, tenemos el color de cabello, si es negro o rubio, también la calvicie, por ejemplo, la calvicie es un carácter dominante, muchachos, así que ojo con eso, miren si sus papás sufren de calvicie porque probablemente es heredable. El pie plano es un carácter dominante. ¿Qué otros caracteres así que sean comunes? Por ejemplo, los labios gruesos, los labios gruesos son dominantes. La pigmentación de la piel oscura es dominante. La miopía es dominante, por eso es que al día de hoy la mayoría de nosotros usamos gafas, porque si nuestros papás sufren de miopía, pues imagínense nosotros, pues también, ¿no ven que es un carácter dominante? Entonces, para que se den cuenta, aquí pueden echarle un ojito a esto y pueden darse cuenta qué caracteres son dominantes y qué caracteres son recesivos. Algo fundamental que quiero también que entiendan es que el hecho de que sea un carácter dominante no quiere decir que toda la población lo tenga. ¿Listo? Un ejemplo. A ver, los grupos sanguíneos. La mayoría de la población, si usted se pone a hacer una encuesta, es de grupo O, es decir, O positivo, ¿cierto? La mayoría. Pero miren que el O positivo es un carácter recesivo, o sea que no tiene que ser un carácter dominante para que toda la población lo tenga. Ojo con eso, ¿listo? Simplemente, ¿qué pudo haber pasado? Que como ahorita hay muchísimas personas de sangre O positivo, es porque esas personas se han reproducido mucho más que los que tienen grupos sanguíneos como A, B o AB. ¿Ven? Es por eso que al día de hoy es un carácter recesivo, pero que está en la mayoría de la población. Y eso pasa con muchos caracteres, ¿listo? No quiere decir que porque es dominante todo el mundo lo va a tener. No, señores. Continuamos. Y aquí les muestro cómo lo representan. Por ejemplo, los caracteres que utilizamos en el video anterior. Pegar la lengua en U, ¿cierto? Dijimos que era un carácter dominante. Es decir, que aquellos que pueden doblar la lengua, así, que pueden plegarla, se representan con una letra mayúscula, si se dan cuenta, y aquellos que no la pueden plegar, es decir, que son recesivos, la van a representar con ¿qué? Con una letra minúscula. Si se dan cuenta cómo se pueden representar las características a través de letras mayúsculas o minúsculas, teniendo en cuenta si el carácter es dominante o es recesivo, tengan muy presente esta tablita porque probablemente más adelante se las haga realizar con miembros de su familia, ¿correcto? ¿Y cómo la van a realizar? Pues siguiendo digamos, este mismo orden, ¿listo? Carácter, si se puede pegar si puede plegar la lengua, entonces será dominante, se le va a poner una letra mayúscula y si no lo tiene, pues va a poner una letra minúscula. ¿Y qué genotipos puede tener? Pues los siguientes, las siguientes combinaciones, A mayúscula con A mayúscula, y cómo será la persona, pues va a plegar la lengua. Si es A mayúscula con A minúscula, ¿cómo será la persona? Pues también va a poder plegar la lengua, porque recuerden que si es un carácter dominante, pues predomina el dominante sobre el recesivo. Y la única forma de que una persona no pueda plegar la lengua es porque en sus genes tiene esta combinación, es decir, dos letras minúsculas, ¿correcto? Y así para todos los caracteres, para que lo tengan más en cuenta, así que también échenle una miradita a esta tabla. Ahora sí, vamos a entrar en materia, vamos a hablar de las leyes de Mendel, ese señor tan importante que dio las bases para la genética moderna del día de hoy. Entonces ya hablamos un poquito de quién era Mendel, dijimos que él era un monje por allá austriaco y que vivía en un monasterio y que le encantaban las plantas y se puso a experimentar con ellas. ¿Con quiénes? Especialmente con los guisantes, que allá lo llaman así, pero acá conocemos con el nombre de arvejas. Bien, voy a sacar aquí mi lápiz y empezamos. Entonces el método experimental de Mendel
sencillo, no tenía ninguna ciencia, digámoslo así. Imagínense la cabecita de él, salió a idearse un experimento para poder investigar estas plantas. ¿Qué miraba él o qué observaba? Que en las plantas de arveja o de guisantes habían variedad de formas, ¿listo? Es decir, en cuanto a la planta, encontraba que unas tenían flores moradas y otras tenían flores blancas, pero que el fruto seguía siendo arveja. ¿Qué más observó él? Observó que además de eso, cuando daba fruto, la semilla de algunas plantas era de color verde y otra era de color amarillo. Sin embargo, seguían siendo arvejas. Entonces él dijo, pero esto ¿por qué pasa si es la misma cosa, es la misma planta? Porque esa variedad, ¿qué pasa que hay tanta variedad de la misma planta? Lo que hoy conocemos como alelos diferentes, ¿no? Él no utilizaba esa terminología, solamente que ahora sí la utilizamos. Y recuerden que cuando un gen, digamos, se expresa de diferentes formas, eso se llama alelos, ¿listo? Alelos es la expresión de un gen de diferentes formas, es decir, que esta planta tenía un alelo para un gen, un solo gen, y ese gen tenía un alelo para color morado y un alelo para color blanco, ¿listo? Él también se preguntaba, ¿cuál se va a expresar más, el morado o el blanco? ¿Qué pasará ahí? Entonces él empezó a experimentar. Bien, entonces él escogió esta planta, o básicamente fue fácil la experimentación con esta planta. Lo digo fácil, no en el sentido general de la palabra, pero relativamente fácil, porque esta planta es dioica. Es decir, ¿qué significa eso? Bueno, y es hermafrodita, es decir, que dentro de la misma flor tiene la parte masculina y la parte femenina, cosa que era muy bueno porque la planta se podía autofecundar sin necesidad de polen de otra planta y al autofecundarse pues sacaba líneas puras. ¿Listo? Además de eso, la arveja crece muy rápido. Ustedes se dan cuenta que usted pone a germinar una semillita de arveja y ya a los 3 días le está saliendo, le empieza a salir ese tallo y las hojas y todo eso. Entonces es súper rápido el crecimiento. Entonces por eso también tuvo gran ventaja. ¿Qué hizo él? Entonces él cogió dos planticas de esas, una que era morada y la otra que era blanca. A la flor morada le dejó la parte masculina, ¿sí? Solamente la parte masculina que tenía el polen. Y a la flor blanca le quitó la parte masculina, le quitó los estambres que tenían el polen y dejó únicamente el pistilo que corresponde a la parte femenina. ¿Qué hizo él? Con un pincel, perfectamente uno puede coger polen de una planta y se lo frota en el pistilo de la otra planta con la finalidad de que al frotar el polen, pues este tenga posibilidades de ingresar. Listo, ingresó a la planta, realizó la fecundación y luego de que obtuvo pues todo el proceso de fecundación y el crecimiento de la nueva planta, se dio cuenta que el descendiente era de color morado. Entonces él dijo, wow, ¿qué pasó acá? Porque es de color morado y el blanco no. ¿Qué pasó con el color blanco? Esa fue la pregunta incógnita de él. El color blanco se perdió, se desapareció, seguramente dominó el morado. Ahí aparece como el concepto de dominante y recesivo, ¿sí? Que había algo que era dominante y hacía que el blanco se desapareciera. Sin embargo, él quería saber si era cierto que el blanco se desaparecía, si el color blanco se eliminaba. Entonces se inventó un segundo experimento. Bueno, a este primer cruce, digámoslo así, lo llamó primera generación filial 1 o F1, es decir, que la F1 será la generación 1. ¿Listo? Cogió esa plantica ¿y qué hizo con esta plantica? La autofecundó. ¿Se acuerdan que yo les dije que esta era una flor hermafrodita? Es decir, que dentro de la flor tenía la parte masculina y la parte femenina. Entonces, esta vez Mendel no le quitó la parte masculina, no le quitó la parte femenina, sino que lo que hizo fue o dejarla que se autofecundara, es decir, que el polen cayera ahí en el pistilo para que se autofecundara ya solita. ¿Y qué creen que obtuvo a la segunda generación o generación filial 2, F2? Obtuvo lo siguiente, que nacieron o germinaron unas plantas de color morado, pero también germinaron
otras plantas de color blanco, que unas estaban en mayor proporción que la otra. Sí, habían más moradas que blancas, pero aún así él descubrió que el color blanco no se perdía, quedaba almacenado, guardado en alguna parte, porque en ese tiempo tampoco existía el término genes. Él decía, está guardado en alguna parte de la planta y se expresa en la segunda generación. Entonces él dijo, hay una característica dominante que gana sobre la otra y se expresa siempre. Y se expresa en la segunda generación también en mayor proporción. Sin embargo, la parte que se oculta, que está enmascarada, la recesiva, en la segunda generación va a aparecer sí o sí, aparece, pero aparece en una menor proporción. Es por eso que, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando tenemos, digamos, tenemos hijos y somos de ojos oscuros, tanto papá como mamá es de ojos oscuros. Sin embargo, tenemos un abuelito que tiene ojos claros y nuestro descendiente fijo nace con ojos claros y todos, uy, pero ¿por qué? Si los papás son de ojos oscuros. Pues porque ese carácter o esa característica recesiva va a aparecer siempre en la segunda generación. En menor proporción, sí, no quiere decir que todos los hijos van a ser de ojos claros. En menor proporción, pero aparece en la segunda generación. ¿Sí se dan cuenta? Esa ley es una de las leyes, son leyes de Mendel y se cumplen para la genética, básicamente. ¿Cuáles fueron las características más estudiadas por Mendel en sus semillitas de arveja? Él estudió la forma de la semilla, porque se dio cuenta que unas eran lisas, otras eran arrugadas. Estudió el color de la semilla, ya que unas eran amarillas, otras verdes. La forma de la vaina, porque unas eran hinchadas y otras eran contraídas. El color de la vaina, ya que unas eran de color verde y otras de color amarillo. El color de la flor, ya que unas eran de color púrpura y otras eran de color blanca. La ubicación de la flor, ya que unas se ubicaban en las uniones de las hojas y otras en las puntas de las ramas. El tamaño de la planta, ya que unas eran plantas muy altas y otras eran plantas muy enanas. Entonces, si se dan cuenta de un solo individuo, ¿cuántas características yo puedo estudiar diferentes? Si se dan cuenta, miren, esto de acá corresponden a genes distintos. Forma de semilla la codifica un gen. Color de semilla la codifica otro gen. Forma de la vaina, otro gen. Color de la vaina, otro gen. Y aquí todos estos son genes que codifican esta característica. Y esos genes tienen varias formas de expresarse. Si se dan cuenta, se pueden expresar de esta manera o se pueden expresar de esta manera. Esas diferentes formas en que se puede expresar este gen se conocen como alelos. Aquí vamos repasando conceptos. Entonces, el gen va a ser la característica que se expresa, básicamente, y las diferentes formas de esa característica lisa, arrugada, verde, amarilla, se va a conocer como alelo, diferente variedad del gen. Y que se expresa únicamente un gen en el fenotipo, en lo que vemos, claro, solamente se expresa un gen. ¿Cuál? El dominante, ¿correcto? Algunas veces también el recesivo, obviamente no debemos dejarlo de lado, solamente que en menor proporción. Y ahora sí vamos a empezar con las leyes de Mendel.